regreso acá en este jueves a las 8:45 y en este segundo segmento, justamente como le dijimos al doctor Suger, vamos a hablar del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de la Nación, que debe aprobarse antes de que termine este año y que ya fue enviado. 1 de septiembre se envía formalmente al Congreso de la República, y para hablar de ese tema nos acompañan Edwin Martínez, quien es viceministro de Administración Financiera del MinFin, encargado del presupuesto del lado del Ministerio de Finanzas, y nos acompaña Abelardo Medina, investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y vamos a arrancar con Edwin, agradeciéndoles a ambos que nos acompañen hoy acá. Decía el doctor Suger, este es de los temas más importantes en este momento y complicado, Edwin, hacer un presupuesto basado básicamente en todos los aspectos técnicos que se tienen del lado de gobierno, más no necesariamente en el ambiente político de quién va a ejecutar el presupuesto el próximo año. ¿Complica eso un poco presentar un presupuesto y no saber con quién se va a discutir en el Congreso de la República? Bueno, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que para el Ministerio de Finanzas es importante poder aclarar este tema. En relación a tu pregunta, bueno, creo que tiene ventaja y desventaja la situación que se ha estado viviendo, principalmente la situación política en el país, porque como Ministerio de Finanzas Públicas se permitió preparar un proyecto de presupuesto, creo yo, bastante técnico, sin una injerencia política como en años anteriores, ¿verdad? Y el presupuesto, pues el proyecto de presupuesto es uno de los instrumentos de desarrollo, creo yo, más importantes para el país. Y entonces, por eso ustedes pueden ver las cifras. El proyecto de presupuesto para nosotros técnicamente es un presupuesto bastante conservador. Y esto pues, no, al mencionarles de que no hay una influencia política, es porque no se dio lo que se daba en años anteriores, en decir, no, mire, al ministerio tal, súbale este monto, póngale esta fuente de financiamiento, ellos van a hacer esto, van a hacer lo otro. Eso en este proyecto de presupuesto no se dio. Y entonces, por eso es que ustedes ven, la diferencia son 1.800 millones, ¿verdad? Y básicamente esos 1.800 millones van orientados, el pago de la deuda fiscal son 1.700 millones que no estaban en el proyecto de presupuesto 2015 y que hoy se incorporan al proyecto porque es una situación legal que el Ejecutivo tiene que considerarlo, ¿verdad? Entonces, no hay... Creo yo que no hay razón, y es importante que tal vez los analistas, los políticos lo vean así, porque puede ser un buen punto de partida para que las instituciones como que empiecen a eliminar esos bolsones que se han quedado o que dejan cuando formulan su proyecto de presupuesto. Entonces, incluso ahí la orientación está a que cada institución tiene que ajustar su gasto, hacerlo prioritario y básicamente ajustar el funcionamiento de cada una, ¿verdad? Porque si ustedes comparan el proyecto de presupuesto con el presupuesto aprobado para el presente año, la mayoría de instituciones bajan y suben aquellas como educación, sube 592 millones, ¿verdad? Sube el Ministerio de Mucho Gobernación, de ello estrictamente en salarios. En salarios. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación tiene, por el pacto que se firmó hace 3 años, donde hubo un aumento de 8, 10 y 12% para el magisterio en cada uno de los años, eso tiene una implicación bastante fuerte en el salario y también en lo que es el escalafón para las prestaciones y todo. Entonces, posiblemente los 592 sean insuficientes, pero al ministro de Educación que esté en el 2016 tendrá que ajustar su gasto de funcionamiento para priorizar los salarios, ¿verdad? Don Abelardo, ya se hablaba, digamos, de la tendencia del endeudamiento, y era uno de los temas que le preocupaba mucho al doctor Eduardo Suger, que lo dejó puesto sobre la mesa. ¿Cómo terminar de financiar el presupuesto 2015 y cómo financiar el presupuesto 2016 cuando tenemos una moral tributaria bastante golpeada por todos los escándalos de este año? Primero que todo, muy buenas noches. Es un gusto estar por acá con ustedes. Yo creo que hay que ver una situación muy compleja en ese punto. En primer lugar, de acuerdo a los resultados de la recaudación tributaria publicados el 31 de agosto, estamos
previendo de que la recaudación se va a quedar alrededor de 4.500 millones de quetzales por debajo de lo previsto. Eso sin incorporar el potencial efecto que pudiera causar la noticia que circuló el día de hoy de que la Corte de Constitucionalidad habría declarado inconstitucional algunos impuestos. Y particularmente en este año tendría un pequeño efecto sobre la recaudación el impuesto a la distribución de cemento, que nos dejaría con 52 millones de quetzales menos. Si es correcta este pronóstico, obviamente lo que tiene que hacer, y lo ha estado haciendo de alguna forma el Ministerio de Finanzas, es forzar a que haya una disminución en los gastos. Sin embargo, seamos bien honestos, lo que ha sucedido es que hemos tomado una especie de ancla, o sea, nos hemos basado en el objetivo de que no se incremente el déficit, no que se incremente la deuda, y entonces lo que hemos hecho ante la disminución de los ingresos es que hemos restringido significativamente el gasto, especialmente en aquellos rubros de interés social, y por eso es de que nosotros vemos permanentemente impactos en el área de salud, impactos en el área de educación, impactos en el funcionamiento de la policía, etcétera. Pero esto básicamente lo que ha sido provocado, como ustedes lo decían muy bien, es porque hay una moral tributaria muy deteriorada. ¿Qué estamos previendo nosotros para el otro año? Efectivamente, este año esperamos que la carga tributaria termine en alrededor de 10.3%. Según nosotros, la carga tributaria el otro año va a ser 10.1%. El presupuesto y así está en el presupuesto 10.5. 4.4. El presupuesto considera 10.4, pero está esperando que la Administración Tributaria, por sus mejoras administrativas, va a incorporar 1.500 millones de quetzales más. Situación que nosotros ponemos en cierta tela de duda porque la Administración Tributaria no tiene un funcionamiento óptimo actualmente. Pero también hay que considerar que el propio presupuesto no está considerando los impactos que van a resultar de esta declaración de inconstitucionalidad. Por ejemplo, solo en el impuesto a la distribución de cemento, el otro año ya ese presupuesto lleva 237 millones de quetzales inflado, que no se recaudarían, es imposible que se recaude. Entonces, lo que sí vemos es que es muy difícil pensar, yo sí discrepo un poco con Edwin, en el sentido de que consideremos que el instrumento actual de Guatemala de desarrollo es el presupuesto. Definitivamente el presupuesto no es un instrumento de desarrollo. Básicamente lo que hicimos fue simplemente tomar el presupuesto que estaba 2015, más o menos dejarlo igual, hacer algunos acomodos hacia arriba o hacia abajo para que el déficit y la deuda no me crezcan más allá de donde estaba. O sea, lo que hicimos fue simplemente plantear lo mismo para que quien llegue trate de sobrevivir con una situación financiera similar con al un de este año. ajuste que es el tema del pago de la deuda, porque sí está presupuestado el pago de la deuda de una forma donde aquí vienen parte de las discusiones ya del lado más político y técnico financiero. Estamos cambiando deuda que era de largo plazo a bajas tasas por deuda interna de corto plazo con tasas más altas y esa es parte de por lo menos de los argumentos, por ejemplo, de Encuentro por Guatemala. Pero yo creo que eso no fue voluntario, o sea, no veo de que se le pueda criticar al Ministerio de Finanzas porque ellos hayan hecho un mal trabajo en esa situación. Lo que sucedió es que la situación política y lo que de alguna forma fue provocar una especie de cierre virtual de las ventanillas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando los compañeros de finanzas hicieron el presupuesto y vieron que teníamos un déficit, con algo hay que financiarlo. Y entonces simplemente, como no tenían créditos debidamente negociados, lo tenían que financiar con bonos. Entonces sí es cierto, una de las deficiencias reales del presupuesto que enfrentará el nuevo gobierno es que el financiamiento va a ser con deuda más cara, ¿sí? Simplemente porque va a ser vía bonos. Ahora, señor viceministro, ¿con qué recursos va a contar el gobierno entrante para empezar a funcionar el primer trimestre? Bueno, ahí está una situación complicada, porque cerrar el 2015 está siendo difícil, ¿va? Ustedes ya se han dado cuenta del ajuste drástico que tienen las instituciones. Básicamente se está pagando salarios. Y funcionamiento. Y lo básico, agua, luz, teléfono, los arrendamientos, por los problemas legales que puedan derivar en las instituciones. Entonces, esto va a hacer de que no queden muchos recursos en caja para enfrentar el gasto y principalmente enero. Enero, por lo menos hay que tener 2.500 millones de quetzales para el pago del aguinaldo, el pago a las municipalidades y los fondos rotativos de las instituciones, ¿verdad? Porque a las municipalidades hay que pagarles el 15 de enero legalmente. Y entonces hay que buscar las fuentes de financiamiento. Yo creo que una ventaja es de que
el presupuesto del 2016 de ser aprobado, bueno, tiene 11.000 millones de bonos, ¿verdad? Trabajar desde este año, dejar todo listo y empezar a colocar en el mes de enero. Es un problema más de caja. De caja, ¿verdad? Porque que sobren recursos en este año está difícil. Porque, por ejemplo, el gasto mínimo o los recursos mínimos que se requieren mensualmente es alrededor de 4.500 millones de quetzales. Y los meses de septiembre y octubre en recaudación son de 3.200 y 3.500. Entonces, noviembre sí tiene 5.500 millones, pero no compensa lo que se puede. Habla de arrancar con caja de 300 y tantos millones. O sea, estamos arrancando con sencillo en la caja realmente. Claro, no quedan muchos recursos. Entonces, y lamentablemente la recaudación de los últimos días de diciembre llega hasta el 10-12 de enero, ¿verdad? Entonces, sí va a ser complicado el arranque del nuevo gobierno, porque todavía es hasta el 14, los primeros 15 días serán complicados y por eso es de que tenemos que en finanzas empezar todo el proceso para poder colocar al menos parte de los bonos, ¿no? Don Abelardo, por un lado tenemos el problema de caja que refiere el señor viceministro y por el otro lado la presión de algunos sindicatos que están todavía como esperanzados en que haya una cobertura de beneficios que fueron negociados más o menos en función de los pactos colectivos. Y usted planteaba que hay una baja en la inversión social. ¿Cómo se compensan esas contradicciones? Bueno, de alguna forma, básicamente lo que sucede es que el pago de salarios se consideran gastos de funcionamiento dentro de la ejecución presupuestaria. Por supuesto que habrá que evaluar en su momento, el nuevo gobierno deberá hacer una evaluación sobre la pertinencia de los convenios colectivos de condiciones de trabajo. Obviamente es aquí donde se nota muy importantemente la ausencia de una ley de servicio civil general que de alguna forma evite este tipo de divergencias que se dan en la contratación de empleados en el sector público. Lo que sí es cierto es que todos los sectores, y ustedes lo han podido escuchar, salen los sectores representantes de la educación y dicen que no son los recursos suficientes para promover educación. Salen los sectores vinculados a la niñez y adolescencia y les dicen exactamente lo mismo. Salen los compañeros que trabajan en el área de salud y les dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque el instrumento el presupuesto no es un instrumento de desarrollo. Lo que estamos realmente viviendo es una administración de la escasez en el Ministerio de Finanzas. Y yo quiero aunarme a lo que decía Edwin, porque si queremos ponerlo un poco más dramático, hay que recordarles que muchos de las instituciones, como el sector salud, hace compras previas a que tengan la disponibilidad. No necesariamente es lo correcto y no necesariamente es lo legal, pero lo hacen. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Cuando llegue el nuevo gobierno, se va a encontrar que no va a tener recursos de forma inmediata. Y precisamente por eso en ICEFI nosotros hemos destacado mucho que los candidatos desde ahora deben preocuparse, porque nosotros realmente vemos muy difícil que uno u otro pueda cumplir cualquiera de los ofrecimientos de campaña que hizo, porque no va a tener recursos el otro año para cumplirlo. Si nos damos cuenta que en el mejor de los casos se aprobara el presupuesto que los colegas del Ministerio de Finanzas trasladaron, uno se preguntará en dónde vamos a sacar para dar más recursos en programas sociales o en dónde vamos a sacar más recursos para profundizar la educación. Pero solo una pregunta, porque justamente, a ver, las normas presupuestarias restringen movilidad de las partidas, pero teniendo un año donde quien va a gobernar no necesariamente participa de este proceso de aprobación, ¿cuán flexible quedan dentro de los techos presupuestarios modificar algunas de las partidas que plantea Abelardo para que el próximo gobierno pueda reajustar de acuerdo a sus prioridades? Bueno, al menos el proyecto de presupuesto en el tema de normativa no tiene esa restricción, porque tiene que existir esa maniobrabilidad para que las instituciones puedan readecuar los presupuestos y el nuevo gobierno también pueda hacer esos movimientos. Y eso lo permite la ley. El problema es de que cuando está la discusión en el Congreso es donde le ponen estos candados que ellos llaman, ¿va? Y eso es lo que afecta, porque a veces pues llega un ministro nuevo y en lo que conoce qué le corresponde hacer, se generan economías y esos recursos, esas asignaciones pueden trasladarse a otros ministerios que políticamente sean prioridad para el nuevo gobierno. Yo creo que eso debería de quedar, porque por la forma en que el proyecto de presupuesto está elaborado,
de que está básicamente ajustado al funcionamiento de las instituciones, no hay para más. Entonces tendrá que darse esa facilidad para que se ajuste el presupuesto, ¿verdad? Gracias, Edwin. Gracias, Abelardo. Bueno, Vamos a hablar varias veces de este tema seguramente antes de que se termine aprobando el presupuesto. A ustedes gracias por habernos acompañado en este segmento. Vamos a ir a los deportes. A las 10 p.m. regresamos con Cristian Castillo y con Juan Carlos Sandoval, pero además lo invito a que venga con nosotros el día domingo a las 10 p.m. Destino 2016. Nos acompañará el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria para poder conversar acerca de las prioridades de esta gestión que le quedan 117 días. Vamos a deportes. Volvemos en un momento.